menos alfa por el ingreso dividido entre el precio del bien 2. Al derivar la función indirecta de utilidad, que lo hacemos sustituyendo estas funciones de demanda marshalliana en la función directa de utilidad, luego de simplificar, obtenemos que esta función indirecta de utilidad es igual a alfa elevado a la alfa por 1 menos alfa elevado a la 1 menos alfa por ingreso, todo esto dividido entre el precio del bien 1 elevado a la alfa por el precio del bien 2 elevado a la 1 menos. Entonces fíjense que a partir de este problema de maximización generamos las demandas marshallianas y la función indirecta de utilidad. Si resolvemos el problema de minimización de gastos del consumidor sujeto a que se alcance un nivel predeterminado de utilidad dada esta función de utilidad, obtenemos las funciones de demanda haitiana de este consumidor, las cuales toman esta forma. La demanda compensada o fictiana del bien 1 va a ser igual a alfa entre 1 menos alfa por el precio del bien 2 sobre el precio del bien 1, todo esto elevado a la 1 menos alfa por utilidad. Mientras que la demanda fictiana compensada del bien 2 va a ser igual a 1 menos alfa sobre alfa por el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2, todo esto elevado a la alfa por utilidad. Fíjense que además de que comparten el elemento común de depender de precios, tienen las demandas haitianas y marshallianas. La diferencia es que la demanda marshalliana depende del ingreso, la demanda haitiana depende de la utilidad. En el caso específico de la función de utilidad por Douglas, fíjense que cada una de estas demandas marshallianas dependen solo de su propio precio, mientras que la demanda haitiana sí depende también del precio del otro bien. Esto tiene que ver con que las demandas haitianas, recuerden, nos hablan de los efectos de sustitución entre los dos bienes, mientras que las demandas marshallianas básicamente nos reportan un efecto neto del efecto ingreso y del efecto sustitución. Luego, a partir de estas demandas haitianas podemos obtener la función de gasto del consumidor sustituyendo las demandas haitianas en la función objetivo del problema de minimización del consumidor. Al simplificar toda esta expresión, obtenemos que la función de gasto del consumidor va a ser igual al precio del bien 1 elevado a la alfa por el precio del bien 2 elevado a la 1 menos alfa por utilidad, todo esto sobre 1 menos alfa elevado a la 1 menos alfa por alfa elevado a la alfa. Entonces, estas derivaciones nos van a servir para obtener efectos de sustitución e ingreso en un caso numérico particular. Entonces, para trabajar el caso numérico particular, vamos a suponer
los siguientes valores de parámetros. Vamos a suponer que alfa es igual a 0.5, el precio inicial del bien 1 es igual a 10, el precio del bien 2 es igual a 20 y el ingreso al consumidor es igual a 1000. El ejercicio que vamos a trabajar es un aumento en el precio del bien 1 de 10 a 20. Entonces vamos a usar estos resultados para trabajar efectos sustitución-ingreso de un incremento del precio del bien 1 de 10 a 20, manteniendo constante el precio del bien 2, el ingreso del consumidor. Entonces, en esta situación inicial, la demanda marshalliana del bien 1, dado que el precio del bien 1 es 10, el precio del bien 2 es 20 y el ingreso del consumidor es igual a 1000, la cantidad inicial demandada va a ser 50. La cantidad inicial demandada del bien 2 va a ser igual a 25 y la máxima utilidad que el consumidor puede alcanzar, dados estos precios y el ingreso del consumidor, es igual a 35.36. ¿Ok? Ahora bien, en la situación final, es decir, cuando ya ha aumentado el precio del bien 1, manteniéndose constante el precio del bien 2 y el ingreso, la cantidad demandada del bien 1 va a ser igual a 25, la cantidad demandada del bien 2 no cambia, porque recuerden que la demanda marshalliana del bien 2 solamente depende de su propio precio y no del precio del bien 1. Y la utilidad máxima que el consumidor puede alcanzar en esta nueva situación del precio del bien 1 va a ser igual a 25. Entonces, gráficamente, gráficamente tenemos que la restricción presupuestaria inicial va a tener una pendiente igual a menos y medio, en donde este 100 es el resultado de dividir 1000 entre 10, 50 1000 entre 20. Y como ya lo obtuvimos, la canasta óptima inicial va a ser 50 unidades del bien 1 y 25 unidades del bien 2. Este me va a representar el punto de tangencia con una curva de indiferencia que, como hemos calculado, tiene un valor de utilidad de 35.36. Ahora vamos a graficar
precio del bien 2 y el ingreso del consumidor no cambia, pero el precio del bien 1 cambia 20. Ahora tenemos que esto va a ser la nueva restricción. ¿Cómo cuantificamos o cómo descomponemos estos efectos totales en efectos sustitución y efecto ingreso? Vamos a utilizar las demandas hicksianas. Entonces recuerden que gráficamente lo que hacemos es trasladar paralelamente la restricción presupuestal con la nueva relación de precios hasta que sea tangente a la curva de indiferencia inicial. Sabemos que este movimiento desde el equilibrio verde al negro es el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque según el enfoque de Hicks estamos manteniendo el poder de compra del consumidor constante. Recuerden que Hicks mide el poder de compra del consumidor como la posibilidad de alcanzar la utilidad inicial. Entonces, para medir cuánto cambia la cantidad demandada de X1 y X2 debido al efecto sustitución, lo que vamos a hacer es utilizar las demandas hicksianas que ya obtuvimos suponiendo la nueva relación de precios, es decir, que el precio del bien 1 y el precio del bien 2 son 20, y utilizando el nivel inicial de utilidad que el consumidor alcanzaba en la situación inicial. Entonces, al sustituir estos valores en las funciones de demandas hicksianas que obtuvimos antes, obtenemos que el consumidor va a demandar 35.36 unidades, tanto de X1 como de X2. Es decir, entonces ahora el movimiento de 50 a 35.36 unidades viene a ser el efecto sustitución directo, es decir, el efecto sustitución directo lo obtenemos de restar 50 menos 35.36, y esto es igual a menos 14.64. Mientras que el efecto ingreso directo o ingreso lo medimos desde este equilibrio negro al equilibrio rojo, en términos de las cantidades de X1, de movernos desde X1H hasta 25. Es decir, el efecto ingreso directo es representado por movernos desde 35.36 hasta 25, que es menos 10.36. Entonces, fíjense que, dado que para este caso particular de función de utilidad, las demandas marshallianas nos dan información de que tanto X1 como X2 son bienes normales con respecto al ingreso, fíjense que ahora, ante un cambio en el precio del bien
demanda del bien 1. En cuanto al bien 2, vemos que el movimiento desde la cantidad demandada inicialmente hasta X2H es el efecto sustitución cruzado Entonces, fíjense que el efecto sustitución cruzado hace que la cantidad demandada del bien 2 aumente, porque ahora el bien 1 ha encarecido relativamente al bien 2, mientras que el efecto ingreso cruzado implica movernos la cantidad demandada del bien 2. Entonces, fíjense que además las magnitudes de estos dos efectos cruzados son iguales, lo que me genera que el efecto total cruzado sea igual a 0. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que al mover o desplazar paralelamente la restricción presupuestal luego del cambio en el precio relativo para que sea tangente a la curva de diferencia inicial, implica que hemos compensado al consumidor para que con la nueva relación de precios pueda elevar su nivel de utilidad a donde lo tenía inicialmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es este ingreso adicional que necesitaría el consumidor para que con la nueva relación de precios pueda alcanzar su utilidad inicial? A esto se le llama variación compensatoria. ¿Okay? Entonces, cambian el ingreso que el consumidor necesita para alcanzar su nivel inicial de utilidad luego del cambio en el precio relativo variación compensatoria. ¿Cómo lo podemos calcular? Recuerden que estudiamos una relación de dualidad que decía que el mínimo gasto en el que el consumidor debe incurrir cuando alcanza el nivel máximo de utilidad a precios de ingresos es el propio ingreso. Entonces recuerden que existe esa relación de dualidad entre la función directa de utilidad y la función. Entonces, podemos utilizar la función de gasto que hemos ya calculado, ¿verdad? Fíjense que el gasto, cuando el consumidor enfrenta el precio inicial del bien 1, el precio del bien 2 que no cambia y alcanza la utilidad de 35.36, debe ser igual al ingreso del consumidor por la relación de dualidad que acabo de mencionar. Sin embargo, el gasto mínimo cuando el precio del bien 1 aumenta a 20, el precio del bien 2 se mantiene en 20 y mantenemos el nivel de utilidad que el consumidor alcanzaba inicialmente, esto nos va a dar el gasto mínimo en el que el consumidor debe incurrir para que dada esta relación de precios y este nivel de pueda alcanzar este nivel de utilidad. Y ese gasto mínimo es 1.414.4. Entonces ahora sí podemos calcular la variación compensatoria como 414.4. Es decir, al consumidor le debemos dar
unidades monetarias adicionales para que con esta nueva relación de precios pueda alcanzar la utilidad inicial. Entonces, fíjense que hasta ahora lo que hemos hecho es trabajar la compensación según IPS. ¿Okay? Vamos a aprovechar este ejemplo numérico para que podamos trabajar el caso de la compensación según slot. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Ya puedo borrar? Entonces, voy a volver a representar el gráfico que ya habíamos hecho. La única variante va a ser que ahora vamos a representar la compensación del slot. Entonces voy a comenzar con la situación inicial, ¿verdad? Habíamos dicho que esta restricción presupuestal tiene una pendiente de 1,5 y que la canasta óptima inicial es aquella donde el consumidor consume 50 unidades del bien 1, 25 unidades del bien 2 y alcanza un nivel máximo de utilidad igual a 35.36. Por otra parte, cuando el precio del bien 1 aumenta a venta y manteniéndose el precio del bien 2 y el ingreso del consumidor constante, tenemos que esta va a ser la nueva restricción presupuestaria con una pendiente igual a -1 y que la nueva canasta óptima va a tener 25 unidades del bien 1 y 25 unidades del bien 2 y el consumidor en este caso alcanzará un nivel máximo de utilidad igual a 25. Entonces recuerden que la diferencia entre el enfoque de Hicks y el enfoque de Slutsky reside en cómo se mide el poder de compra del consumidor. Entonces dijimos que Slutsky mide el poder de compra del consumidor como su posibilidad de poder adquirir la canasta óptima inicial. Gráficamente, ¿cómo lo hacemos? Gráficamente, trasladamos paralelamente la restricción presupuestal que resulta luego del cambio en el precio hasta que la canasta óptima inicial que el consumidor consumía antes del cambio en el precio también pertenezca a esta restricción presupuestal, ¿verdad? Pero esta restricción presupuestal va a ser tangente a otra curva de diferencia y esta va a ser la canasta que me va a decir cuánto va a ser el efecto sustitución e ingreso. Fíjense que el movimiento del equilibrio verde al equilibrio rojo me representa el efecto sustitución porque el consumidor está enfrentando distintos precios relativos, pero en ambos equilibrios la canasta óptima inicial es una canasta alcanzada. ¿Okay? Mientras que el movimiento del equilibrio rojo al azul representa el efecto ingreso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que esta, además, me representa otro punto de demanda marshalliana. Es decir, esta es una demanda marshalliana en donde el consumidor ahora enfrenta la nueva relación de precios, pero necesita
un ingreso adicional, ¿verdad? Para poder adquirir la canasta óptima inicial. Entonces tenemos el ingreso inicial más cierto ingreso adicional que el consumidor necesita para poder adquirir a los nuevos precios relativos la canasta óptima inicial. ¿Y cómo calculamos esta variación en el ingreso según el enfoque de Slotsky? Fíjense que la canasta óptima inicial X1 estrella, X2 estrella pertenece a las dos restricciones presupuestales que hemos graficado, ¿verdad? Por una parte pertenece a una restricción presupuestal en donde tenemos un precio de 10, ¿verdad? Para X1, un precio de 20 para X2 y un ingreso monetario inicial, ¿verdad? Por otra parte, voy a cambiar esto, lo puse inicialmente, pero lo voy a cambiar como P1, como el precio inicial de 1, P2 como el precio inicial de 1. Por otra parte, la canasta óptima inicial también pertenece a una restricción presupuestal en donde el consumidor enfrenta el nuevo precio del bien 1, mantiene constante el precio del bien 2 y necesita un ingreso adicional, ¿verdad?, para poder, con el nuevo precio relativo, comprar la canasta óptima inicial. Entonces, si nosotros sustraemos estas dos restricciones presupuestales, vamos a multiplicar toda esta restricción presupuestal por menos 1, entonces fíjense que este término y este término se pueden cancelar. En este término tenemos que P1' menos P1 inicial por X1 estrella es igual a el ingreso adicional que necesita el consumidor para alcanzar la canasta óptima inicial. Entonces, básicamente, el ingreso óptimo inicial que necesita el consumidor para que con el nuevo precio relativo pueda comprar la canasta óptima inicial va a venir dado por la variación en el precio del bien 1, que es el precio que está cambiando, por la cantidad óptima inicial consumida del bien. Entonces, aplicando a nuestro ejercicio numérico, vemos que el precio del bien 1 ha cambiado de 10 a 20, es decir, que este cambio en el precio del bien 1 es más 10 por la cantidad óptima inicial consumida del bien 1 que habíamos visto que es 50, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que el ingreso adicional que necesita el consumidor para, con el nuevo precio relativo, comprar la canasta óptima inicial es 500. Entonces, ¿qué nos resta ahora? Nos resta ahora encontrar la demanda marshalliana del bien 1 y del bien 2 cuando se enfrenta al precio de 20 del bien 1, al precio de 20 del bien 2, a un ingreso de 1500, igualmente para el bien 2. Entonces, sustituyendo estos valores numéricos en las demandas, en las funciones de demanda marshalliana, obtenemos que estas cantidades van a ser 37.5 unidades de X1 y bueno, acá el gráfico no quedó del todo bien. Vamos a cambiarla.
y 37.5 unidades del vientos. Entonces fíjense que movernos de 50 a 37.5, es decir, una disminución en 12.5 unidades del bien 1, viene a ser el efecto de sustitución directo medido según el enfoque de Shklovsky, y el movimiento de 37.5 a 25 también es un cambio en 12.5 unidades en términos negativos, ¿verdad? Es el efecto ingreso directo. Y por otra parte, el efecto sustitución cruzado, según el enfoque de Higgs, es el movimiento de 25 unidades a 37.5 unidades, es decir, un aumento en 12.5. Esto es el efecto de sustitución cruzado, y la disminución de 37.5 a 25 es una disminución en 12.5, y esto vendría a ser el efecto ingreso cruzado. Fíjense que de nuevo ambos efectos tienen la misma magnitud pero signo contrario, por lo tanto se anulan, y la cantidad final del bien 2 no cambia cuando cambia el precio del bien 2. Okay, ¿tienen alguna duda acerca de este ejercicio? Bueno, ahora vamos a continuar estudiando las propiedades de algunos términos de la ecuación de Shklovsky que ya utilicé. ¿Puedo borrar? Sí. Recuerden que en la clase pasada, utilizando la dualidad entre las funciones de demanda higsianas y marshallianas, logramos derivar una expresión formal de la ecuación de Shklovsky que nos dice que el efecto total en la cantidad demandada del bien 1 cuando cambia el precio del bien J es igual al efecto sustitución medido como el cambio en la demanda marshalliana del bien I cuando cambia el precio del bien J menos la demanda marshalliana del bien J por la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien 1 con respecto al ingreso, y que esto es cierto para todo I igual a N y todo J igual a N. Es decir, cuando J es igual a I, fíjense que estamos hablando de efectos sustitución e ingreso directos. Cuando I es distinto de J, estamos hablando de efectos sustitución e ingreso cruzado. Entonces, habíamos hablado de que la derivada de la demanda higsiana de I cuando cambia el precio del bien J nos habla del efecto sustitución. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo constante la utilidad del consumidor y estamos viendo cómo el consumidor ajusta las cantidades que consume del bien I ante un cambio en el precio del bien J, ¿verdad? Entonces, si I es igual a J, fíjense que la ecuación de Shklovsky, como les dije antes, nos da información sobre efecto sustitución ingreso directos, y la primera propiedad que vamos a estudiar es que el efecto sustitución directo tiene signo negativo, es decir, el efecto sustitución directo siempre se va a mover en dirección contraria al movimiento de su propio peso. Entonces, esta es la primera proposición.
Entonces, en esta primera proposición estamos formalizando la idea que les acabo de mencionar, que el efecto de sustitución propio tiene signo menor o igual que cero. ¿Cómo lo demostramos? Recordemos el lemma de Shepard, que nos dice que la derivada parcial de la función de gasto con respecto al precio del bien Y nos da la demanda egipciana del bien Y esto es cierto para todos los bienes que estamos considerando, ¿cierto? Entonces, dado esto, si suponemos que la función de gasto tiene segundas derivadas continuas, decimos que la segunda derivada de la función de gasto con respecto al precio del bien Y va a ser igual a la primera derivada de la función de demanda egipciana con respecto al precio del bien Y. ¿Cierto? Pero por otra parte, cuando estudiamos el teorema de las propiedades de la función de gasto, dijimos o demostramos que la función de gasto es cóncava con respecto a los precios. ¿Y qué implica la concavidad de la función de gasto con respecto a precios en relación a esta segunda derivada? Que es menor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, por la concavidad de la función de gasto con respecto al vector de precios, podemos decir que la segunda derivada de la función de gasto con respecto a PI es menor o igual que cero, con lo que se sigue que la primera derivada de la función de demanda egipciana del bien Y con respecto a PI también es menor o igual que cero, y esto genera el resultado inicial. ¿Tienen alguna duda sobre esta proposición? Ahora vamos a estudiar las propiedades de los efectos sustitución cruzada.
Entonces, esta proposición nos dice que los efectos de sustitución cruzados son simétricos. Entonces, vamos a partir suponiendo que X y H es la función de demanda hicksiana del bien Y. También vamos a suponer que la función de gasto tiene segundas derivadas continuas. Esto es suficiente para poder lograr la implicación que nos dice que el efecto sustitución cruzado en la cantidad demandada del bien Y cuando cambia el precio del bien J es igual al efecto sustitución cruzado en la cantidad demandada del bien J cuando cambia el precio del bien Y. La demostración es similar a la que acabamos de hacer. Básicamente, es recordar el lema de Shepard, que nos dice que cuando derivamos parcialmente la función de gasto con respecto al precio del bien Y, obtenemos la función de demanda hicksiana del bien y que cuando derivamos parcialmente la función de gasto con respecto al precio del bien J, obtenemos la demanda hicksiana del bien J. ¿Cierto? Si, como hemos supuesto, la función de gastos tiene segundas derivadas continuas, podemos decir dos cosas. La primera es que la segunda derivada de la función de gasto con respecto al bien Y luego con respecto al bien J es la primera derivada de la demanda hicksiana del bien Y con respecto al precio del bien J, y que la segunda derivada de la función de gasto con respecto primero al precio del bien J y luego al precio del bien Y es igual a la primera derivada de la demanda hicksiana del bien J con respecto al precio del bien Y. Adicionalmente, si la función de gasto tiene segundas derivadas que son continuas, el teorema de Young nos permite decir que la segunda derivada de la función de gasto, primero con respecto al precio del bien Y y luego con respecto al precio del bien J, es igual a la segunda derivada de la función de gasto, primero con respecto al precio del bien J, luego con respecto al bien Y. Y si esto es cierto, dado este resultado previo, obtenemos el resultado que estamos buscando de que los efectos sustitución cruzados son simétricos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que acabamos de hacer? Estos dos resultados en conjunto nos permiten decir que la matriz de sustitución, es decir, la matriz que contiene todos los efectos de sustitución directos y cruzados, es una matriz simétrica y negativa semidefinida.
donde todos los elementos de la diagonal principal de esta matriz tienen signo menor o igual que 0 y los elementos cruzados los elementos de la matriz que no pertenecen a la diagonal principal, es decir, la que nos da información sobre los efectos de sustitución cruzados, son simétricos entre sí. ¿Okay? Sin embargo, las relaciones de demanda entre los bienes son a veces un poco complicadas. Y voy a hacer un ejemplo para ilustrar esto que acabo de decir. El ejemplo que voy a trabajar, vamos a partir de una función de utilidad cuasilineal de la siguiente forma. El logaritmo de x1 más x2. Entonces, suponiendo una solución ulterior para este problema de maximización, el problema de maximización de utilidad del consumidor se puede representar a través de la siguiente función lagrangiana. Y las condiciones de primer orden que se derivan de esta función lagrangiana son las siguientes. Con respecto a la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a x1 es 1 sobre x1 menos lambda por el precio del bien 1 igual a 0. Esto lo podemos decir porque ya estamos suponiendo que hay una solución interior. Luego la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto al bien 2 es igual a 1 menos lambda por B2 igual a 0. De nuevo, esto lo podemos decir porque estamos suponiendo una solución interior. Y la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a lambda es menos P1 por X1 menos P2 por X2 más ingreso igual a 0. Entonces, a partir de la primera condición de primer orden, podemos decir que lambda es igual a 1 entre P1 por X1. A partir de la segunda condición de primer orden, podemos decir que lambda es igual a 1 entre P2. Igual lambda estas dos condiciones, obtenemos que x1 es igual a P2 sobre P1 y luego esta es la función de demanda marshalliana del bien 1, ¿verdad? Y luego sustituyendo este resultado en la restricción presupuestaria, podemos obtener la demanda marshalliana del bien 2 en donde X2 es igual a ingreso entre el precio del bien 2 menos 1. Entonces fíjense que cuando hacemos análisis de estática comparativa
de ver cómo cambia la demanda marshalliana del bien 1 cuando cambia el precio del bien 2, vemos que esta demanda marshalliana es igual a 1 sobre P1, es decir, es mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que cuando el precio del bien 2 aumenta, ¿qué pasa con la cantidad demandada del bien 1? Aumenta también, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con la derivada parcial la derivada parcial de la demanda marshalliana de X2 con respecto al precio del bien 1? Es igual a 0. Entonces vemos que este efecto no es simétrico, pero aquí no estamos midiendo efecto de sustitución. Fíjense que básicamente esto es un efecto total cruzado, al igual que esto. Aquí ya estamos incluyendo no solamente información del efecto sustitución, sino también del efecto ingreso. Vamos a ver que los efectos sustitución que se derivan de las demandas hicksianas dada esta función de utilidad sí son simétricos. Entonces, si resolvemos el problema de minimización de gasto del consumidor, también asumiendo, o mejor dicho, también suponiendo una solución interior, vemos que la función lagrangiana que me representa este problema de minimización de gasto viene dada por esta función. Las condiciones de primer orden asociadas a esta función lagrangiana a partir de acá podemos decir que lambda, ¿verdad?, es igual a 1 entre P1 por X1. No. A partir de acá P1 es lambda igual a P1X1, ¿no? No sobre. Sí, es verdad. Entonces, a partir de esto, de estas dos, podemos de nuevo generar el resultado de que la demanda marshalliana de X1 es P2, perdón, la demanda hicksiana de X1 es P2 sobre P. Y si luego sustituimos este resultado en la restricción que nos corresponde,
nos da que el logaritmo de x1h más x2h es igual a 1. Entonces, sustituyendo este resultado, logaritmo de P2 sobre P1 más x2h igual a 1, es decir, x2h es igual a 1 menos logaritmo de P2 sobre P1, lo cual nos da, utilizando las propiedades del logaritmo, que la demanda egipciana del bien 2 es igual a utilidad menos el logaritmo del precio del bien 2 más el logaritmo del precio del bien 1, ¿verdad? Y ahora vamos a obtener los efectos de sustitución cruzados dadas estas funciones de demanda egipciana. Vemos que la derivada parcial de la demanda egipciana del bien 1 con respecto al precio del bien 2, a que es igual a 1 sobre P1, el cual es mayor que 0. Y aquí podemos, dada esta función de demanda egipciana, obtener la derivada parcial de la demanda egipciana del bien 2 con respecto al precio del bien 1, y a que es igual a 1 sobre 3, ¿verdad? Y entonces podemos ver que, aunque esta función de utilidad genera demandas marshallianas que no tienen efectos cruzados de precio que son simétricos, de todas formas se cumplen que las demandas egipcianas sí tienen efectos de sustitución simétrica. Entonces, fíjense que esto da pie a una clasificación que nos dice que si la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien I con respecto al precio del bien J es mayor que 0, entonces decimos que XI y XJ son sustitutos brutos. Si X, la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien I con respecto al precio del bien J es menor que 0, entonces XI y XJ son complementos brutos. Por otra parte, si la derivada parcial de la demanda egipciana del bien I con respecto al precio del bien J es mayor que 0, decimos que XI y XJ son sustitutos netos si la derivada parcial de la demanda egipciana del bien I con respecto al precio del bien J es menor que 0, entonces XI y XJ son complementos netos. Debemos recordar que hemos demostrado que la derivada parcial de la demanda egipciana del bien I con respecto al precio del bien J es igual a la derivada parcial de la demanda egipciana del bien J con respecto al precio I. Esto es necesariamente cierto. Sin embargo, para los efectos brutos, vamos a decir así, no necesariamente se cumple que la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien I con respecto al precio del bien J sea igual a la derivada parcial de la demanda marshalliana del
bien J con respecto al precio del bien. ¿Ok? Entonces, los efectos sustitución, si son simétricos, los efectos totales no necesariamente. Es por eso que las relaciones, es por eso que les escribí antes que las relaciones de demanda entre bienes son complejas. Y muchas veces en los estudios empíricos, si por alguna razón los datos arrojan un resultado de que los efectos ingresos son cercanos a cero, lo que se hace en la estimación econométrica es suponer o partir de una función de utilidad que efectivamente genere efectos ingresos cercanos o iguales a cero, y entonces ahora sí podemos obtener que los efectos sustitución cruzados son simétricos y también los efectos totales cruzados son simétricos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los efectos ingresos se anulan. Entonces eso como que en algunas ocasiones puede facilitar el análisis empírico de demanda. Eso de no necesariamente simétricos, nada más es para el primer caso, ¿verdad? Los 4 casos. Sí, es para esto. ¿Okay? Para esto sí necesariamente son simétricos y lo acabamos de demostrar. ¿Los efectos cruzados brutos pueden tener signo contrario? ¿Perdón otra vez? Si los efectos cruzados brutos pueden tener signo contrario. Los efectos cruzados brutos pueden tener signo contrario, que sí. O sea, Cuando que tienes... un bien sea sustituto de otro, que a su vez es complemento bruto de... Sí tendría sentido. Ok, en el que acabamos de ver, esta demanda marshalliana es P2 sobre P1, ¿verdad? Entonces, el efecto total, ¿verdad? En X1 ante un cambio en P2 es positivo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que en estos términos, para el consumo del bien 1, cambios en el precio del bien 2 se comportan como si X1 y X2 fuesen sustitutos. ¿Qué pasa? Para el caso del bien 2, recuerda que la demanda marshalliana del bien 2 que obtuvimos para esta función de utilidad facilineal es ingreso sobre P2 menos 1. Entonces esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que cambian el precio del bien 1, no genera efectos totales en la demanda del bien 2. Entonces, ¿qué implicación puede tener esto? Por una parte, fíjate que el bien 1 solamente depende de su propio precio y del precio del otro bien. No depende del ingreso. Es por eso que puedes ver que este efecto total es básicamente igual al efecto sustitución. ¿Qué sucede para el caso del bien 2? Pero además de que no depende del bien 1 para su efecto total, si hay un efecto ingreso, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el efecto sustitución? El efecto sustitución, ¿qué te indica? Que son estos sustitutos netos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, según la ecuación Slotski que podemos generar acá, la derivada parcial de la demanda marshalliana de X2 cuando cambia el precio del bien 1 es la derivada parcial de la demanda egipciana del bien 1, del bien 2
cuando cambia el precio del bien 1, ¿verdad? Menos la demanda marshalliana de X1 por la derivada parcial de X2 de la demanda marshalliana de X2 con respecto al ingreso. Vamos a ver si esto genera el efecto de que lo que vamos a esperar es que esto sea igual a 0, ¿no? Entonces esta demanda, este efecto de sustitución en la demanda hicksiana de X2 cuando cambia el precio del bien 1 es 1 sobre P1 menos la demanda marshalliana de X1 es P2 sobre P1, ¿verdad? Por la derivada parcial de X2 con respecto al ingreso es 1 entre P2, ¿verdad? Entonces esto lo simplificamos y esto que me genera 1 sobre P1 menos 1 sobre P1 igual a 0, que era el resultado esperado. Entonces, fíjate que en el caso del bien 1 no hay efecto ingreso y por lo tanto el efecto total en el cambio en la demanda del bien 1 cuando cambia el precio del bien 2 es exactamente igual a su efecto de sustitución. ¿Qué pasa con respecto al bien 2 cuando cambia el precio del bien 1? Hay un efecto de sustitución que es positiva, que me indica que X2 y X1 son sustitutos netos, pero por otra parte hay un efecto ingreso de manera tal que el bien 2 es un bien que es normal con respecto al ingreso y se genera el hecho de que el efecto ingreso, el efecto sustitución tiene la misma magnitud pero signo contrario y por lo tanto en términos brutos vamos a decir que X2 a los efectos del consumo de X2 cuando cambia el precio del bien 1 en términos brutos vamos a decir que son independientes. Entonces, pues si digamos que ya el resto cuando ocurre esto en sentido estricto, pues ya sí es una pregunta un poco empírica, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Entonces vamos a continuar con nuestro material. El siguiente resultado es un teorema denominado ley de la demanda. Este teorema proviene de una aplicación directa de la ecuación de Slotsky aplicada a un bien cuando cambia su propio precio. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que si el precio de un bien disminuye, entonces la cantidad demandada de dicho bien aumenta. Es decir, la primera parte de este teorema básicamente nos indica que existe una relación negativa entre el precio y la cantidad demandada de un mismo bien, ¿verdad? Si la cantidad del bien disminuye, entonces necesariamente
bien es inferior con respecto al ingreso. Entonces, fíjense ustedes lo que nos indica esa ley de la demanda. Esa ley de la demanda nos dice que cuando disminuye el precio de un bien, su cantidad demandada debe aumentar. Es decir, establece una relación negativa entre precio y cantidad. Pero si la cantidad del bien disminuye, entonces necesariamente ese bien es inferior con respecto al ingreso. Fíjense que si el bien es normal con respecto al ingreso, es decir, si la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien Y con respecto a Y es positiva, es decir, XY es normal con respecto al ingreso, esta derivada es positiva, lo cual multiplicado con este signo negativo me da que todo este término tiene signo negativo y complementado con el efecto de sustitución propio negativo nos hace que la ley de la demanda se cumpla tal como lo está dicho en la primera parte del teorema. ¿Qué pasa si la derivada de la demanda marshalliana del bien Y con respecto al ingreso es negativa? Entonces, si esta derivada es negativa multiplicada con este signo negativo, todo este término tiene signo positivo. Pero como el término de sustitución tiene signo negativo, el efecto neto es ambiguo, ¿verdad? Entonces, aquí dos cosas pueden pasar. ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar? Si el valor absoluto del efecto ingreso es menor que el valor absoluto del efecto sustitución, es decir, el efecto sustitución domina el efecto ingreso, entonces el efecto total va a tener el mismo signo del efecto sustitución, es decir, todavía no tenemos una violación de la primera parte de este teorema. Pero si el valor absoluto del efecto ingreso es mayor que el valor absoluto del efecto sustitución, entonces estamos obteniendo un resultado que contraviene la primera parte de la ley de la demanda, pero entonces se prevé en la segunda parte. En la segunda parte nos dice si la cantidad de bien disminuye ante una disminución en su propio precio, entonces necesariamente ese bien es inferior al ingreso. Fíjense que, cuidado con la lectura de este teorema, porque no todo bien inferior al ingreso cumple con esta situación en donde precio y cantidad van en la misma dirección. Esa situación es el caso especial de los bienes Giffen. El otro caso, en donde la magnitud del efecto ingreso es menor que la magnitud del efecto sustitución, aun cuando el bien sea inferior al ingreso, cumple con la primera parte de la ley de la demanda. Y esta situación que les acabo de mencionar, lo van a trabajar en su sesión de laboratorio, porque van a ver que si nosotros volteamos la causalidad de este teorema, entonces no necesariamente va a ser cierto el resultado que vamos a obtener. ¿Okay? Es decir, no siempre todo bien que es inferior al ingreso va a ser un bien. ¿Okay?
¿Tienen alguna duda con respecto a este teorema que establece la ley de la demanda? Finalmente, la siguiente proposición establece que la matriz de Slotsky es simétrica y negativa semidefinida. Entonces, si planteamos a la matriz de Slotsky como la matriz que contiene términos que incluye el efecto total de la demanda marshalliana de cada uno de los bienes con respecto a todos y cada uno de los bienes más el efecto ingreso, entonces fíjense que cada uno de los términos de esta matriz de Slotsky corresponde a cada uno de los términos de la matriz de sustitución que estudiamos antes, ¿verdad? Por la ecuación de Slotsky, ¿verdad? Entonces, por la ecuación de Slotsky, vemos que la derivada parcial de x con respecto a PJ más xj la derivada parcial de x con respecto al ingreso es igual a la derivada parcial de la demanda egipciana de x con respecto a PJ, y esto es igual a para todo y desde 1 a n
matriz de Slotsky, es igual a la matriz de sustitución que estudiamos antes y por lo tanto tiene sus mismas propiedades, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre esta proposición? Ok, entonces lo último que vamos a hacer en la clase de hoy es repasar nociones de elasticidad de demanda. Entonces, cuando nosotros queremos revisar cuán sensible es la demanda de un bien ante cambios en su propio precio, en el precio de algún otro bien o en el ingreso del consumidor, utilizamos una medida muy particular que es la elasticidad de demanda. Básicamente, una elasticidad de demanda nos mide cambios cambios proporcionales en la cantidad demandada ante cambios proporcionales en su propio precio, en el precio del otro bien o en el ingreso del consumidor. Entonces, voy a escribirles expresiones de estas medidas de elasticidad y vamos a hacer un ejercicio que nos va a establecer posibles relaciones entre las elasticidades de los bienes y la ecuación de Slotsky. Entonces, la elasticidad, ingresos del bien y me mide cambios proporcionales en la cantidad demandada del bien y ante cambios proporcionales en el ingreso. Esto, finalmente, lo podemos resumir como la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien y con respecto al ingreso multiplicado por el ingreso entre la demanda marshalliana del bien. Por supuesto, el signo de esta derivada nos indica no solamente cuán sensible es la demanda, sino también nos indica si el bien es inferior o no es inferior con respecto al ingreso. Por otra parte, la elasticidad precio en la cantidad demandada del bien y ante cambios en el precio del bien J, ¿verdad? Lo podemos medir como la derivada parcial en la demanda marshalliana del bien I con respecto a cambios en el precio del bien J por el precio del bien J entre la demanda marshalliana del bien I. Esto para todo I igual de 1 a N, para todo J igual de 1 a N. Fíjense que si I es igual a J, estamos hablando de la elasticidad de la demanda ante cambios en su propio precio, y si I es distinto a J, estamos hablando de lo que llamamos elasticidades precios cruzadas de demanda. ¿Okay? Entonces ahora voy a hacer un ejercicio que nos va a permitir estudiar o aproximar una primera posible relación entre elasticidad de precios y la ecuación de Slotsky.
precio que consume 3 bienes y sus preferencias pueden representarse por una función de utilidad U que depende de las cantidades que consume de cada uno de estos 3 bienes. Además, supongamos que las elasticidades cruzadas, elasticidades precio cruzadas son números, es decir, epsilon y j es igual a 0 y 1, 2, 3, j, 1, 2, 3 y en este caso i tiene que ser distinto de j para que esto se cumpla. ¿Okay? Entonces vamos a demostrar que la relación o la tasa entre el efecto sustitución cruzado del bien 2 con respecto a cambio en el precio del bien 3 entre el efecto sustitución de cambios en la cantidad demandada del bien 1 cuando cambia el precio del bien 3 es igual a la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien 2 con respecto al ingreso entre la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien 1 con respecto al ingreso. ¿Okay? Entonces fíjense que la ecuación de Slotsky nos permite afirmar que el efecto total en la cantidad demandada del bien 2 en la demanda marshalliana del bien 2 cuando cambia el precio del bien 3 es igual al efecto sustitución en la cantidad demandada del bien 2 cuando cambia el precio del bien 3 medido como la derivada parcial de la demanda egipciana del bien 2 con respecto al precio del bien 3 menos la derivada marshalliana del bien 3 por la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien 2 con respecto al ingreso. Similarmente, podemos hacer algo parecido para el bien 1. Entonces, como tenemos que las elasticidades de precios cruzadas son nulas, entonces, ¿verdad? La elasticidad precio cruzada del bien 2 ante cambios en el precio del bien 3, que vendría a ser la derivada parcial de la demanda marshalliana del bien 2 con respecto a P3 por P3 entre la demanda marshalliana del bien 2, esto es igual a 0, ¿verdad? Pero esto es igual a 0, ¿cuál es la única razón por la cual esto puede ser igual a 0? Que esta derivada parcial sea igual a 0, ¿verdad?
singularmente, la elasticidad cruzada, precio de cambio en la demanda del bien 1 ante cambios en la demanda, ante cambios en el precio del bien 3. Esto es igual a 0 y esto solo puede ser igual a 0 si esta derivada es igual a 0, ¿verdad? Entonces, dado que las elasticidades de precios cruzadas son nulas para este caso particular, esta ecuación de Shlodsky, ¿verdad?, la podemos simplificar y decir que esto es igual a 0 y esto es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dado esto, la derivada parcial de la demanda hicksiana del bien 2 con respecto a P3, a que es igual a la demanda marshalliana de X3 por la derivada parcial de la demanda marshalliana de X2 con respecto al ingreso, y similarmente lo podemos decir que la derivada parcial de la demanda hicksiana de X1, perdón, aquí se me olvidó, con respecto a P3 es igual a la demanda marshalliana de X3 por la derivada de la demanda marshalliana de X1 con respecto a Y, ¿verdad? Y dado ese resultado, podremos fácilmente ver que esto se cumple, ¿verdad? Esto y esto nos permite ver que esto se cumple. Básicamente, estas dos igualdades lo que nos están diciendo es que cuando cambia el precio del bien 3, ¿qué está pasando? Que el efecto de sustitución en el bien 2 es exactamente igual al efecto ingreso que se genera en el bien 2 y lo mismo para el bien 1. El signo del efecto sustitución en el bien 2 depende de la naturaleza del bien 2 con respecto al ingreso, y lo mismo es el caso para el bien 1, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta en relación a este ejercicio? Bueno, entonces, en la clase del miércoles voy, en primer lugar, a trabajar unas relaciones de agregación de demanda individual usando estas nociones de elasticidad, que viene a ser el último punto del capítulo 1 del libro de David y Remy. Voy a hacer el ejemplo de elección con bienes discretos para explicarles la noción de precio de reserva, que se los había prometido en clases anteriores. Y finalmente voy a tomar sus preguntas o dudas para el primer parcial, que va a ser el lunes de la semana que viene. Ya tengo reservado el salón donde normalmente vemos clases hasta desde las 11:20, que es la hora de inicio de nuestra clase, hasta las 2 de la tarde. El examen en teoría dura 2 horas, así que lo reservé por un poco más de tiempo para, pues si empezamos unos 5 o 10 minutos más tarde, mientras nos organizamos, no tengamos restricciones de tiempo. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Este ejemplo, entonces, ¿qué se puede concluir? No entiendo como la intuición. O sea, ¿qué significa esta igualdad que probamos más o menos para la intuición?
básicamente es que si tenemos una situación entre el bien 2 con respecto al precio del bien 3 y el bien 1 con respecto al bien 3, tal que el efecto total en esos dos casos sea nulo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que algo así como que la tasa de los efectos sustitución de 2 y de 1 con respecto al bien 3 solo puede ser explicada por la tasa de la relación del bien 2 y del bien 1 con respecto al ingreso. Más allá de eso, no puede. Por ejemplo, si el bien 2 es inferior con respecto al ingreso y esto es negativo, ¿verdad? Entonces, y esto es positivo, supongamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el bien 2 es inferior con respecto al ingreso y el bien 1 es normal con respecto al ingreso. Entonces esta tasa tiene signo negativo. ¿Qué me puede decir esto? Que la tasa de estos dos efectos de sustitución es negativa. Para que sea negativa, ¿qué significa esto? Que para el caso de uno de ellos tiene que haber una relación de complemento y el otro necesariamente tiene que ser un sustituto neto, ¿verdad? Entonces, como que algo así podríamos decir. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los veo en la clase del miércoles, en donde, repito, vamos a ver relaciones de agregación utilizando nociones de elasticidad. Voy a resolver el ejercicio de elección con bienes discretos para explicar la noción de precios de reserva y voy a tomar sus dudas o preguntas. Entonces, hasta luego.